Quisiera robarles unos minutitos nada más. Y quisiera primeramente agradecer a Dios por la posibilidad, porque en sus magníficos y perfectos planes nos tiene hoy aquí. Lo más difícil es llegar hasta aquí. El demonio, Satanás y todos sus secuaces hacen lo posible para que no estemos hoy aquí. Usa problemas, angustias, enfermedades, temores, tentaciones, tanta suciedad que existe. Pero quiero agradecer a Dios por la posibilidad de estar junto aquí con ustedes. Luego de eso quiero también agradecer a Sofía por su seriedad con la dirección. Desde la mitad de la semana está buscando, diciendo, Luis, ¿cómo es esto? Y tantas cosas. Quería hacer énfasis en eso porque como padres somos muy buenos para tildar cuando se equivocan los hijos. Pero cuando hacen algo meritorio, sí, por ahí medio, pero nada más. Pues yo quería decirle, Sofía, muy bien, que Dios te bendiga y sigue adelante. Tus compromisos son los importantes. Lo demás es consecuencia de ofrendar al Señor. Luego también agradecer al grupo de alabanza porque es una de las iglesias que tiene el privilegio de orar con música. Y tenemos la bendición de que tenemos 4 grupitos, o más también, que nos ayudan a hacerlo. Que Dios les bendiga también y gracias por poner sus dones a favor de orar con música. También al pastor le quiero agradecer por su apertura y por escuchar la voz de Dios y darnos la posibilidad de que ya no seamos solamente bebecitos que necesitamos leche cada semana, sino que también tenemos que enfrentar desde otras áreas la seriedad de propagar el Evangelio del Señor. Gracias, pastor, también, y gracias por esto. Motiva también a nosotros como padres y a los jóvenes también como futuros luchadores y soldados de Cristo en la vida real. Aquí quisiera que pongas la foto de Joana. Ya, yo quisiera agradecer a Dios también, porque ayer, 23 de octubre, cumplimos 17 años de casados con Joana. Y para nosotros es un mérito, pues. El doctor, ¿cuántos años van casados ustedes? 35. Florentino dice que ya va 47. Jimmy también va a 17 igual que yo. Bueno, todavía 16 con 11 meses. El otro mes cumple 17. El Juanito, ¿cuántos años tiene de casado? Tiene 10. 10 años. ¿Quién es el más joven aquí casado? El Juanito creo que es, en la iglesia. Bueno, pero quería nada más decir que agradezco a Dios por los matrimonios de esta iglesia maravillosa. Y en especial, en particular, decirle a Joana pues que parte de lo que somos ahora como familia es que Dios ha usado a ella para venir a mi vida y hacer realmente de la maldición que veníamos arrastrando una bendición. Que Dios te bendiga y gracias a Dios por el aniversario. Y también tildar que es muy importante que desde que Florentino paró su carro allá en Loja y decidió seguir a Cristo en esa iglesia La Promesa, las cosas han cambiado para bien de su familia. Y no solo para la de él, sino también para los que vienen tras de él. Y motivarles, queridos hermanos, que lo que funciona realmente es esto. Cuidemos a nuestros hijos desde nuestra posición de matrimonio, exijámosles, hagámosles entender con el testimonio que no hay otra salida que más que temer al Señor. No hay otra salida. Luego también, la directora creo lo va a hacer, pero yo quiero adelantarme, también decirle a Joana que feliz cumpleaños, el día jueves ya cumple un año más y la sociedad nuestra dice que no digamos las edades, pero yo como no pertenezco a la sociedad digo que ella ya cumple 40 años. Y no puedo cantar pues lo que decía el cantante, señora de las 4 décadas. No voy a cantar eso, pero le voy a tildar el versículo 12 del Salmo, el Proverbio 31. Ustedes saben que es Proverbios 31, la mujer virtuosa. Y yo le voy a decir a Joana que esto dice, ese versículo 12 dice, ella busca el bien, siempre busca el bien y no el mal, todos los días de su vida.
Y eso has hecho. Te agradezco y agradezco a Dios porque nuestro corazón no se volvió más duro de lo que era en los primeros años de matrimonio, sino que pudimos encontrar el corazón de carne. Que Dios te bendiga y que bendiga también a todos los matrimonios y a todas las mujeres de esta iglesia. Disculpen que haya tomado estos minutos, pero quería hacerlo. Y bueno, Evangelio 700 años antes de Cristo. Siempre relacionamos el Evangelio con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es decir, cuando nació Jesús decimos que, o relacionamos. Y si ustedes saben los datos que yo les estoy compartiendo, bueno, no hay problema, afiáncelos. Y los niños o los jóvenes que no lo saben, acojan. Siempre estamos diciendo que el Evangelio va desde Mateo, y eso no es así. Cuando tú tienes un padre que tiene palabra, y tu papá el lunes te dice, hijo, te voy a comprar un helado el viernes. Pues entonces tú esperas martes, miércoles y jueves. Porque sabes que el viernes se va a consumar eso que tu papá te prometió. Dios, 700 años antes de que naciera Jesús, más o menos, porque son algo así, Él prometió en Isaías que iba a restaurar nuestra relación con Él a través de un cordero que iba calladito a morir por nosotros. Y esa promesa se cumplió. Entonces por eso se ha puesto ese título, el Evangelio 700 años antes de Cristo. No es que hace 2021 años el Evangelio existe, mentira, desde mucho antes. Y si ustedes también se recuerdan del Génesis, ¿no? Cuando pecó Adán y Eva, ¿qué pasó en aquel momento? Bajó Dios y dice la palabra de Dios que se paseaba por el jardín, ¿no es cierto? Y ellos se escondieron. Adán y Eva se escondieron. Y después Dios los encuentra y les dice, ¿y por qué andan escondidos ustedes? Ellos dicen, no, es que tuvimos miedo porque estábamos desnudos. Y Dios les dice, ¿y a ustedes quién les enseñó que estaban desnudos? Y ahí comienza toda la novela, ¿no? Que la mujer que me diste, no que el marido, no que la serpiente, estas cosas. Desde aquel día Dios ya planeó nuestra salvación. Si vos sigues leyendo en el capítulo ese 3 de Génesis, dice que Él los vistió con pieles de animales. Es decir, si tú analizas y meditas un poquito más, te darás cuenta que Él tuvo que matar, porque Dios no es malo. Dios tuvo que matar a 2 animales inocentes que no tenían por qué morir, por cubrir la desnudez de 2 pecadores. Ahí ya estaba Dios hablando que tiene que haber un cordero inocente que tiene que morir por nosotros. Desgracia de los pobres animales pasó. Entonces Dios, volviendo al puntito, ¿no? Dios desde ahí ya planificó nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nos ama tanto. ¿Nos merecemos? Nada, señores. Entonces el Evangelio 700 años de Cristo, antes de Cristo, es muy bien justificado a través de Isaías. Y yo quiero desarrollar este tema porque es una reflexión que a mí me llegó. Y yo siempre que vengo aquí tengo mucho temor de predicar porque no lo hago, sino más bien vengo a compartir reflexiones personales. Yo te quiero compartir y quiero que Dios use lo que tenga que usar para llegar a donde tiene que llegar en ti, tanto como niño, joven o adulto, ¿sí? Entonces todo lo que digo aquí es mi propia experiencia. Bien, y yo quiero partirla en 2. Primero quiero darte un poco de conocimientos que tenemos que tener. Hay conocimientos que nosotros debemos manejar. Porque cuando tú tienes conocimiento, tu interpretación es más genuina. Y cuando no tenemos conocimiento, la interpretación es un poco dudosa o tal vez bien alejada de la realidad. Yo te quiero tildar nada más ciertas cosas en la primera parte y luego quisiera desarrollar propiamente la reflexión, pero todo tiene que ver lógicamente. Entonces, es como hacer un seco de pollo. Tú puedes hacer un arroz, ¿sabes? ¿Puedes cocinar un arroz? A la futbolista, sí. ¿Vos, Jimmy? Yo también sí puedo hacer. ¿Y un seco de pollo? ¿Puede hacer, doctor? No lo he hecho. ¿Vos, Jimmy? Yo sí puedo hacer. Es más, mi seco de pollo es el campeón en la casa, no el de la Joana. ¿Y por qué les digo esto? Porque si tú tienes ese conocimiento, entonces es garantía de que vayamos a comer donde haces por lo menos un arroz de futbolista. Es garantía.
Pero si no sabes hacerlo, no es garantía. Por ende, cuando tienes el conocimiento, cuando tenemos el conocimiento, nuestra efectividad de interpretación es muy sólida. Entonces te voy a compartir, yo solo te voy a tildar. Yo quisiera que vayas a tu casa porque tienes en los programas de mano eso. Y quisiera que investigues y que afiances esos conocimientos y verás que la interpretación va a ser mucho mejor del tema que vamos a tratar hoy. Muy bien. Dentro de ellos, tú sabes lo que es el Evangelio, la palabra Evangelio. Y tú lo has escuchado muchas veces. Y tal vez estoy reiterando y te aburre lo que voy a decir, pero para algunos no. La palabra Evangelio es una buena noticia. Cuando tú descifras la palabra, está en dos vocablos. Ev, que significa bien, y ángelos, que significa el mensajero, el ángel y todas estas cosas. Cuando se traduce y se interpreta, se dice que es la buena noticia. O es un mensaje de alguien que te dice algo bueno. O es el ángel que se creó o que se hizo, dicen las traducciones, para traerte una buena noticia. Eso sabemos. Eso es la teoría. Pentateuco. ¿Sabes lo que es el Pentateuco? El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número, Deuteronomio. Es esos libros que se atribuyen que escribió Moisés. Pentateuco significa 5, penta, ¿no es cierto? Y luego el teuchos significa rollos, es decir, 5 rollitos que estaban escritos antes de la palabra de Dios. Septuaginta. ¿Sabes lo que es una Septuaginta? La Septuaginta significa la traducción más antigua del Antiguo Testamento, de su lengua original que es el hebreo, la lengua de los judíos, a una lengua extraña, en este caso del griego koiné, que era el que se hablaba 300 o 200 años antes de Cristo. Ya te vas a dar cuenta por qué estoy tildando estas cosas del conocimiento, como te dije. Es para afianzar la reflexión. A lo largo de los años se han descubierto a través de coincidencias o de muchas formas, estudios arqueológicos, tanta cosa, se han descubierto muchas vasijas de barro, hablando en el aspecto bíblico. Muchas vasijas de barro, porque dice que ahí se contenían mejor estos rollos, estos pentateucos, estos teuchos, se contenían mejor ahí guardados. Y alguna vez en 1947, verás, uno de estos pastores beduinos, los beduinos son tribus o conglomerados nómadas, es decir, que no pasaban en un solo lado, muchos lados con sus cabras, pasaban en el desierto. Y en 1947 uno de estos pastores ve un huequito y bota una piedra y ¡bum! Adentro se rompe una vasija. Y se dio el descubrimiento de un montonón de vasijas que después vieron y eran vasijas que contenían escritos y rollos en hebreo y en griego. Interesante es lo siguiente, el rollo más largo resultó ser una copia del profeta Isaías, el que nos llama hoy. ¿Por qué? Ya van a darse cuenta. La forma de las letras era tan antigua que debía provenir de 100 o 200 años antes de Cristo. Y este resultó ser el rollo que constituía hasta el día de hoy, desde 1947, la más antigua copia completa de un libro de la Biblia en hebreo. Es decir, simplemente se confirma la palabra del Señor. Está confirmado, simplemente. El rollo de Isaías tiene, yo lo vi, ustedes pueden ir a la web y mirar, tiene 7 metros de largo. Todos los capítulos que tiene el libro de Isaías. Es interesante ver eso, lo tienen como una reliquia eso. Ni lo topan mucho porque se despedaza. Está todo el rollo encontrado ahí. Entonces date cuenta cómo Dios, hasta este momento, lo que estoy diciendo, el mensaje es muy importante para Dios. Hacer llegar el mensaje de Dios como hoy día, lo estamos entendiendo nosotros, es muy importante para Dios. Ha usado a un simple pastor, usa vasijas, usa rollos, usa personas, usa tradiciones. El Pentateuco, me olvidaba un dato, el Pentateuco se ha sostenido, es el contenido de muchas cosas narrativas. Primero no había el Pentateuco escrito. Muchas de las personas, muchas de las familias, cuando habían guerras, se aprendían todo el texto, digamos así, toda la historia y la transmitían a sus hijos. Tanto también cuestiones litúrgicas como jurídicas y cosas se transmitían así. Dios ha usado todas esas cosas para que hoy podamos escuchar este mensaje.
Es muy importante que nosotros cambiemos la perspectiva de hoy adelante, de que solamente escuchamos la palabra de Dios, pero nunca nos hacemos beneficiarios del poder de esa palabra. ¿Y por qué? Porque solo la enunciamos. Ya basta de eso. Nosotros no somos cristianos que andamos colgados títulos o versículos, así como ropa vejeros. Nosotros somos el mismo poder de Dios. No porque lo diga yo, sino porque Dios nos hizo un sacerdocio totalmente especial. Y Él dijo, cuando van en mi nombre, ustedes podrán sacar los demonios que a ustedes les apetezca, les dé la gana, y podrán sanar cualquier tipo de enfermedad. Ya basta de andar como cristianitos teóricos. Y no porque querramos, sino porque nos aprendemos los versículos, pero no usamos el poder de su palabra. ¿Y cómo se usa el poder de su palabra? Haciendo que Cristo viva en mí. Todos lo sabemos. Quiero mostrar unos videos. Primero la foto de la tatarabuela. Quiero mostrarte unas cosas para que afiancemos la explicación que estamos haciendo en este día. Y como siempre, la tecnología nunca es garantía. Y bueno, te voy a mostrar aquí una fotito que es de las más preciadas que yo tengo. De mi colección particular. ¿No? No importa, te cuento, hasta después te va a impresionar lo que veas ahí. Y esa señora que ves ahí, y qué vergüenza, no sé cómo es el apellido de la abuelita Ignacia. Balcázar. Esa señora que vas a ver en la foto ahí es mi bisabuela. Y el niño que ves ahí es Mateo Pancha. Es decir, es la tatarabuela de Mateo. Están los dos ahí. Están 5 generaciones. La tatarabuela de Mateo, su bisabuela, la abuela, la Gloria, que sería en este caso, y yo, mi persona, y el Mateo. 5 generaciones. Te mostraba esto porque te voy a compartir 3 videos. El uno, mi mamá está hablando. En el otro está hablando un primo de mi papi, que es el último primo que tiene mi papi, por parte de su mami. Se quieren mucho, se aprecian, se respetan mucho. Y él nos contó una historia mía, a la Tania y a Darwin, interesante de la niñez de Florentino. Y hay un tercer video que mi papi cuenta también una historia cuando era niño. Y si no sabes, yo te la voy a contar. Entonces, quiero que en todas estas cosas podamos afianzar lo que estoy diciendo, la importancia del mensaje. Si no hubieran estos hechos, nosotros no podríamos tener el día de hoy el mensaje. Qué desgracia de nosotros si no hubieran habido las tradiciones narrativas. Qué desgracia de nosotros si no se hubiese inventado la escritura. Qué desgracia si no hubieran profetas. Qué desgracia si no hubieran pastores. Qué desgracia de nosotros si tantas vidas no se hubiesen ofrendado para que hoy tengamos la palabra de Dios al frente de nosotros. Qué desgracia. Sin embargo, la tenemos. Y mientras esto sucede, te voy a contar algo. En la primera, la bisabuelita o la tatarabuelita de Mateo le contaba a la mamá de mi mami que había un señor muy malo y que el señor se había muerto. Y antes se velaba así, ¿no? Se velaba en una mesa nada más a la persona. Y dice que en un momento de esos vino una sombra negra. Increíble. Yo no sé si es ficción, si soñó la bisabuelita, yo no sé qué será, pero eso le contaba a la abuelita y luego a mi mamá y a nosotros. Y dice que vino una sombra así, ¡bum! Y se llevó el cuerpo. Y la gente se vio a ver por afuera así y dice que iba por ahí, por el cañaveral, se iba llevando, arrastrando ese cuerpo. Y después la gente quedó asustada, pues, ¿no? Y como era un señor tan malo, todos decían que el diablo se había llevado a esa persona. Y cuando lo iban a enterrar, dice que habían cortado las bases de los guineos para meterle en el ataúd y que la gente que lo cargaba, pues, sienta que hay alguna cosa adentro, pues, pero no había nada.
Es una historia que nos contó esta, mira. Ella es la tatarabuelita y él es el Mateo, es el tataranieto. Ella es la que contaba la siguiente historia. Puedes poner el primer videito. De lo que la abuelita Inés te contaba a vos acerca de ese velorio. Sí. ¿Y cómo es más o menos Lo eso? contaba mi mamá. La abuelita Hilda. Sí. Dice que una vez la abuelita, ella sí vivía en el campo. Claro. Entonces dice que estaban en un velorio. La mamá de la abuelita Hilda. Sí, la abuelita Ignacia. Eso. Estaba en un velorio, dice, se acompañaron bonito. Y... ¿Pero quién era este señor? ¿Algún malo? ¿Algo decías vos? Ajá. Malo. Pero como yo no sé quién sería. Pero Claro. sí decían que era malo el señor. Claro. Bien malo. Ajá. Y entonces ha estado ahí en el velorio. Parece que dice que ha venido un viento o algo así. ¿No? Sí, algo así como. Que ha venido un viento fuerte. Se han apagado las velas. Se han apagado las velas y el muerto se desapareció. Prenden las velas otra vez y... Sí, prenden las velas. Yo no me acuerdo, yo no tengo idea, que parecía que vieron que se lo llevaban por un mineral. No sé, como un gavilán, no sé cómo decía. Mamá, y ella sabe bien esa historia. Simón. Pero más o menos que parecía que veían que iba volando. Exacto. No me acuerdo. Sí, algo así era que nos contaba la No, abuela. preguntarle a mi mamá, yo ya no me acuerdo. Pero que algo así. Entonces no quedó nada, pues ahí en el féretro. Así dice, pues. Pero cuando lo querían enterrar, entonces dice que han cortado un guineo. Ya puesto en la... Un guineo. Sí. Pero no el guineo, sino el tronco. Claro. El tronco han cogido y lo han puesto en el féretro. Para que pese. Para que pese y para que la gente pues no piense mal. Bien, como te cuento esto, el mensaje es lo importante. Sea cierto o no sea cierto, ahora mis hijos también, que la abuela contaba y vio ese tipo de cosas. Mira lo importante que es para Dios y para nosotros ese tipo de mensajes. Ahora, gracias a la tecnología, podemos disfrutar de esto, pero si no hubiera esto, no podría compartirse este tipo de historias. Si la abuela nunca hubiera contado esto, nadie supiera esta cuestión. Veamos el siguiente. Bueno, te lo cuento igual entonces, hasta que se solucione eso. O si no, ahí le dejamos ya. Y en cambio aquí, no sé, papi, cuando vos fuiste, ¿qué edad tenías a la escuela en el área? 6, 7 años. 6 años ella hacía. 6 años, este primo cuenta, y conversamos con mi papi ayer. Mi papi dice que él tenía escuela en casa con el abuelo ya. Él enseñó a leer, le enseñó a escribir ya. Y él cuando fue a esta escuela unidocente, donde estaban todos los cursitos ahí, como era antes, en el campo, él dice que fue y que, como ya sabía escribir y leer, a los 3 días le pasaron de grado ya. Del primero de básica pasó al segundo en 3 días. Increíble. Y este primo dice, como él era uno de los más destacados, dice, le dejaban a cargo de la clase. Imagínate tener a cargo de él el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, de los viejotes, todo eso. Y dice él que les mandaban máchica para el refrigerio. Esta máchica es este polvito, ¿no? De la cebada tostada que se hace eso. Y dice que te llevaban para el recreo. Y dice que Florentino, viendo que ya se le cargoseaban los muchachos, él golpeaba en la mesa. ¡Ah, silencio! ¿Qué decía? 6 años, dice. 7 años, 6 años, 7 años. Y ya, como no hacían caso, la peor amenaza, dice el primo de él que nos contaba, dice, ya no hallaba más amenaza, entonces tuvo que decir, hagan silencio si no les hago comer máchica. Vos sabes, la máchica, cuando comes ahí sin agua, te puedes morir. Entonces, de esa manera quería asustarlos. Parece muy básico. Sí, bueno. A ver, bueno. Malcriados eran. Todos los, Para que pese. Para que pese y para que la gente... como eran destacados en el estudio, Ya. eran los profesores, ustedes dejaban como profesor. Sí. Entonces, pues, él ponía orden
Digamos, yo los veía. ¿Quién? Es mayor ya. Sí, Tarcisio o Florentino. Florentino. Ah, ya. Entonces, ya con silencio, ya al que hacía bulla, ellos andaban a llevar machica. Eso no nos cuenta por Para el aquí. refrigerio. Ah, Entonces les decía, al uno que haga bulla les pongo machica en la boca. Déjale. oye, fíjate, bravo desde la... De una vez veo porque no. Que no sé cuál sería la falla de él, que el señor tenía siempre un toro. Claro, eso es un toro, era un toro fuera de serie, era demasiado grande y gordo. Y él era normal, tal vez era muy pequeño, pero se le veía medio mal montado. Las patitas así, claro, en el lomo. Tremendo lomo. Que era semejante toro. Claro. Y el toro caminaba, él se iba para arriba, por la casa de nosotros, porque él tenía un terreno bien. Ese toro andaba así, que era inmenso, pero no podía correr más también. Claro. Y él le gustaba, decía, y era tan mansito que se dejaba ensillar, subía, se iba y bajaba en su toro. Claro. Interesante porque él nos cuenta de que este señor ha dominado o amansado este toro. Y con él iba de arriba para abajo. Esta historia no se conocería si este Florentino no nos ha contado lo que él vio. Bien, hasta ahí. El otro video prepara si es que se puede. Y lo importante de todo esto es el mensaje. Ahora vamos adentrándonos ya un poquito casi en el mensaje. Isaías, tú conoces quién era Isaías. Su nombre significa Dios es salvación. Probablemente dice la tradición que él nació también en Jerusalén. Isaías era profeta de Judá. Tú sabes que los judíos se dividieron en dos reinos. En el norte quedaron las 10 tribus, famoso Israel. Y en el sur quedaron solamente primero la tribu de Judá. Y después se unió la de Benjamín. Quedaron 2 tribus. Ahí profetizaba, en el sur profetizaba Isaías. En el norte profetizaban los profetas menores. ¿Te acuerdas de Oseas? Él profetizaba ahí también. Pero bueno, él acá abajo hacía todo lo que vas a ver, lo que vas a escuchar hoy día, hacía él en el sur. Se supone que su llamado fue a los 20 años del famoso Isaías. Vivió 80 años y su libro dice que probablemente se escribió en los 750 o 700 años de Cristo. Por eso el mensaje hoy se llama Evangelio 700 años de Cristo. Isaías fue usado grandemente por Dios para lo que me refería. Para que el mensaje de salvación llegara hoy a nosotros. Estamos muy cómodos nosotros aquí. Solamente escuchamos lo que tanto le costó a Dios, tantas vidas pasaron, pero hoy estamos cómodos escuchando y espero en el nombre de Jesús que todo lo que hoy día veamos, toda la palabrería se quede en el basurero y palabra de Dios llegue a su espíritu y a su mente y podamos ser sanados en el alma y en el espíritu y en el cuerpo también. Según Isaías, él murió martirizado por Manasés, hijo de Ezequías, que subió al trono en aquella época. Ahora sí, Lucas, capítulo 1, desde el versículo 26 dice lo siguiente, escucha por favor. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Y entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estamos
teóricamente aburridos de escuchar esto cada diciembre. Isaías 7:14 profetizó 700 años antes de que suceda esto. Dijo lo siguiente, en el capítulo 7, versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. ¿Saben qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando bajó Jesús, Jesús es Dios. Se confirma que 700 años antes lo dijo Dios como el ejemplo del papá con el helado. Y después de 700 años Dios nos dio nuestro helado. Se provocó que el Salvador naciese y Dios estuviera entre nosotros. Lucas 4, del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí está el Evangelio, ya escrito en Isaías 700 años antes de que él naciera, antes de que él lo leyera. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Habemos algún cautivo aquí? Dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Estamos oprimidos nosotros por la angustia, por la necesidad, por la enfermedad. Aquí está, 700 años antes, Dios ya dijo que te viene la libertad. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y comenzó a decirles Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Simplemente otra vez se ha confirmado palabra de Dios. Si nosotros tenemos solamente tildado en nuestro corazón la palabra de Dios, ya basta de eso. Dios cumple su palabra. Nosotros hagámonos beneficiarios ahora del poder de su palabra. Repetimos cada diciembre la misma cosa, ya parece una monotonía. Tan desgastado que es una llanta lisa. Pues cambiemos las llantas. Apropiémonos del poder de su palabra. ¿Se puede? Y ahora, nuestra lectura de los profetas. El profeta Isaías ahora. ¿Quién vale? ¿Quién vale la vida? ¿Quién es? ¿No es el hijo de José? Sí, de José el carpintero. El carpintero, Dios lo tenga en su seno. El Espíritu del Señor está en mí, porque Él me ha señalado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para aliviar a los afligidos, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, y para poner en libertad a los quebrantados, así como proclamar el agradable año del Señor. Amén. Hoy, en vuestros oídos, las Escrituras se han cumplido. Las Escrituras se han cumplido. ¿Qué se dice? Dijo cumplido. ¿Cómo se atreve a decir tal cosa? ¿De qué hablas? La profecía que leíste solo se puede cumplir con la llegada del Mesías. El
El reino de Dios no viene en forma prevista por el hombre. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas. El reino de Dios, por fin, está entre nosotros. ¿Qué dice que blasfemo? Este hombre está loco, la misma mi boca. No debe tocar la He oído cosas respecto a ti. Lo siento. Lo siento. Un profeta no es aceptado nunca en su país. Bienaventurados los que de mí no se avergüencen. Como te dije antes, y ahora entramos directamente en la reflexión. Esto es para mí. Yo te estoy compartiendo lo que me llegó a mí. Y que Dios use estas palabras para ti. Seguramente después de que Adán y Eva pecaron, Dios puso en marcha su plan de salvación. ¿Cuántas veces he tomado la actitud de sus señores? Cuando Dios se presenta delante de mí y dice, ¿sabes qué, Luis? Ya todo está consumado, yo lo he hecho todo, Luis. ¿Por qué te preocupas tanto de esto, del otro y del otro y del otro? Y yo le grito como estos señores. Pues, ¿quién te crees? Yo tengo que trabajar. Tengo que mantener. Tengo que sacarme el aire. ¿Cuántas veces he respondido así? Muchas veces yo. Pues ya basta, Luis. Por eso te va como te va. Y cuando medio también alzo mis ojos donde Dios y le digo, papá, ayúdame por favor. Él me ha ayudado siempre, toda la vida. Miserable de mí, que actúo como estos señores. Pues queridos hermanos, les comparto. Cristo está delante de nosotros. Está en nuestra casa, en nuestro carro, en todo momento diciéndote, hey, ya basta. Súbete acá y yo te voy a llevar. Soy tan capaz de haber dejado mi reino para salvarte. Ya basta. Deja ese yugo mundano, ven conmigo. Isaías nos invita a la salvación. Dios a través de Isaías, no Isaías. Y dice, 55:3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Ojo, 700 años antes de que venga Jesús. Inclina tu oído, gloria. Venid a mí, Daniela, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. En el libro de Isaías consta el Evangelio, como te puedes dar cuenta. Cristo te invita ahora a ser partícipe de la salvación. Ya soy salvo, Luis, ya lo he aceptado. Muy bien, entonces vivamos como tal. Dios dice, inclina tu oído. Cuando tengamos necesidad, inclinemos el oído a Él. Y Él va a salvar nuestra alma, que es lo que más le importa. Mañana todos podríamos ser millonarios aquí según los planes del Señor, teniendo mucho dinero y mucho estatus, pero a Él no le importa eso. Él tiene planes perfectos y más grandes de lo que nosotros tenemos. 55:1 y 2, Isaías dice, Él viene por los necesitados, a todos los sedientos. Venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no te sacía. Oídme atentamente, dice Dios, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Claro, cuando Dios habla de que nos invita a tomar agua, como vivimos en un lugar donde tenemos mucha agua, nos bañamos en los ríos. No llega ese mensaje a nosotros, pero este mensaje fue dado allá pues en el desierto, donde cuesta mucho la plata, pues, y donde la gente tiene partidos los labios porque le falta el agua. Entonces, este mensaje sí cala ahí, pues. Y ahora, haciendo nosotros una paradoja, vivimos en un desierto. Esta vida es un desierto. Falta moral, faltan principios, falta honestidad. Vivimos plagados de tanta porquería. Y ahí sí cala este versículo y dice, ven para acá.
ven hijo mío, yo te voy a dar de comer y vas a comprar sin plata y sin nada de esas cosas, lo que de verdad necesitas. Esto lo confirma Pedro, de primera mano. Él vivió con Jesús y él en su primera carta dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Nosotros fuimos rescatados de eso, la cual recibiste de tus padres. Venimos con tantas cadenas de esclavitud, de enfermedad, de pecado, de tanta porquería. Y Dios dice aquí, fuiste salvados de eso, de esa vana manera, tonta manera de vivir, sin valor, de vuestros padres. Y no con cosas corruptibles, ni con oro, ni con plata. Él no nos salvó pagando plata ni oro. Pedro dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con eso fuiste salvado, sanado, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin embargo, nosotros vivimos de una manera superficial, solo con títulos de versículos. No nos hacemos partícipes del poder de la palabra de Dios. En Isaías se describe perfectamente que 700 años antes de Jesús los hechos se consumaron en el Nuevo Testamento. Si tú vas y lees en Isaías, todo esto es de Isaías, en el capítulo 7, tú vas a leer totalmente 700 años antes el nacimiento de Jesús. Averigua de su familia, anda al capítulo 11, de su ungimiento, en el capítulo 11 mismo, también de su carácter está ahí, de su mansedumbre en el capítulo 42, de su ministerio en el 61, todo Isaías, 700 años antes de que él naciera. De su muerte, lee ese maravilloso capítulo, es increíble. Para mí es más potente que el mismo Mateo, Marcos y Lucas, igual que lo vieron. El capítulo 53. Si quieres averiguar de su resurrección, anda al 25. Y de su reinado que va a venir, en el capítulo 11 también. Interesante. El Nuevo Testamento presenta al Señor Jesús como un tema principal, igual que Isaías. ¿La diferencia cuál es? Que Isaías mira al futuro, lo que no sucedía todavía. Dios se lo dijo. Y los evangelios miran atrás, lo que ya sucedió. Se consumó nada más. En Isaías 53, los versículos muy claros respecto a la naturaleza verdadera de la salvación. Es sin duda el evangelio. Isaías es el evangelio. Mira hacia adelante a la persona de Cristo y los otros miran hacia atrás. Dios salva a los pecadores. Dios te rescató de la mayor calamidad. Perdonó tu pecado a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Te voy a leer un poquito del capítulo 53. Quisiera que hagas un ejercicio y que trates de adentrarte o mirar lo que te estoy leyendo. Desde el versículo 4, Isaías 53 dice, ciertamente Jesús, Él, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros solo leemos, no nos hacemos partícipes del poder de esta palabra. Pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de apedrearlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de su pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Todo eso nos parece a nosotros palabrería. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz, quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes. Aquí va a hablar de Apocalipsis. Y repartiré el botín con los fuertes, es decir, con nosotros, mis queridos hermanos. Con los que creemos en su palabra y nos hacemos partícipes de su poder. Va a repartir el botín con nosotros, lo dice Isaías 700 años antes de que sucediera. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartiré el botín con nosotros. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores.
Palabra de Dios. A lo largo de los evangelios podemos confirmar cómo las promesas se cumplen. En Isaías 35 dice, escucha, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua de los mudos. Cuando tú has leído el Nuevo Testamento, tú te das cuenta de que todo esto se ha cumplido. Los ciegos reciben la vista. Estaba leyendo Mateo 20. Cuando llegan estos dos cieguitos, ¿no? Y Dios simplemente les topa los ojitos, Jesús. Y antes de eso, ellos venían corriendo, desesperados. Pero solo es palabrería para mí, ¿no es cierto esto? Hablo para mí. Y Jesús les dice, ¿qué quieren? Señor, queremos ver, dicen los dos. Y Jesús le toca los ojos a los dos y les dice que sea hecho como ustedes quieren. Y en ese momento comienzan a mirar. Cumplida la palabra de Dios que 700 años antes dijo que iba a ser Jesús. Pero nos parece tan fácil, ¿no? Haz escuchar a los sordos. Cuando lees esto en Marcos 7, increíble, ¿no? Le traen un sordo y un mudo a Jesús. Y en ese momento es que le coge Jesús y le mete los dedos en los oídos. Le mete ahí. Y escupe su mano Jesús. Y le sorbe en la lengua de él. Sus maneras, ¿no? Y en ese rato él comenzó a escuchar y a hablar como nunca lo había hecho. Pero nosotros nos enfocamos en nuestro sufrimiento y en nuestra necesidad vana. Cuando hay cosas tan importantes como estas en las que deberíamos meditar y hacernos acreedores con todo derecho, porque creemos en Jesús, de su poder y su palabra. Sana un paralítico. ¿Cuántas veces conocen ustedes esa historia? Hace hablar a un mudo. Me acuerdo de esta historia. Ustedes también la saben. El Mesías fue golpeado y desfigurado. Dice en Isaías 56, di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me mesaban. Estaba investigando qué es mesaban. Es arrancarle las barbitas. ¡Ah! Jesús tenía barba. Eso dice Isaías 700 años antes. Me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Sí sabes qué son esputos? Son gargajos que le escupieron a Jesús. Y cuando vas a Mateo, él ya vio esos hechos, él dice lo siguiente, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Cumplida la palabra del Señor. Y así está un montón de cosas que por el tiempo no vamos a tildarlas. En Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, ojo, 700 años antes, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿A qué te hace acordar este pasaje de Isaías? ¿Te acuerdas cuando Jesús salía después de ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista? Jesús después dice que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo mismo que dijo en Isaías se cumple acá. Queridos hermanos, Dios no miente. Nunca lo ha hecho. No está en su naturaleza mentir. Está en nosotros no creerle a Él porque nos pasa alguna necesidad o alguna cosa. Pues debemos desechar ese tipo de cosas nosotros. Finalmente, muchas personas desde antes y durante Isaías lo han entendido. Han entendido que Cristo es nuestro Salvador. Yo te pregunto a ti y me pregunto a mí como lo hacía cuando reflexionaba. ¿Qué tal de mí? ¿Realmente lo he comprendido? ¿He llegado a entender lo que Cristo ha hecho por mí?
¿He llegado realmente a apropiarme de sus promesas y de su poder? No, pues las necesidades, las amistades, los problemas del gobierno y tanta cosa opacan ese tipo de promesas. Pues no, es tiempo de meditar sobre el Evangelio, que 700 años antes de Cristo ya fue prometido por el Señor. ¿Hemos entregado nuestra vida a Jesús? ¿Hemos llegado a establecer una guerra en contra del pecado como compromiso de llegar a ser soldados de Cristo? ¿Hemos llegado a afirmar nuestra fe en Dios? Alguna vez hablábamos de la emuná. Sí, hablamos que tenemos fe, pero es una fe un poco limitada. ¿Hemos llegado a confirmar nuestra personalidad? Tú sabes lo que es la personalidad, características que te diferencian de los demás. ¿Somos realmente diferentes a los demás? O cuando decimos cambiar el plan, o cuando decidimos nosotros cambiar el plan de Dios, es interesante. ¿Cuándo se nos ocurrió en nuestra cabeza querer cambiar los planes de Dios para nosotros? O de nuestros hijos. U otra pregunta más importante, ¿por qué? ¿Por qué se nos ocurrió cambiar el plan de Dios, su plan perfecto y maravilloso, y poner nuestros planes limitados y tarosos ahí? Por eso nos va como nos va. Porque nos ha dado la gana de basarnos en nuestra autosuficiencia, en nuestro poder, en nuestros panas, en nuestros conocimientos. No, hermanos queridos, como les dije, yo hablo para mí. Lucho con eso, ya basta con mi autosuficiencia, porque no soy nadie, no puedo hacer nada. No puedo provocar el más, tengo una perrita en la casa, no puedo provocar el más mínimo cambio en su futuro izquierdo de mi mascota, pero de mi vida. Pero Dios sí lo puede. Mi hijo dijo una frase maravillosa en el desayuno del jueves 21 de este mes. Tuve que anotarlo para compartírtelo. Y me inquietó tanto eso que dijo él, que dijo: papá, si no voy al cielo, mejor no hubiese querido nacer. ¿Sabes? Me llegó tanto que me puse a meditar en mi cuarto. Y digo, realmente agradezco a Dios porque con un muchacho como el cual debería estar peleando, como casi todos lo hacen, con la mayoría del mundo, ¿no? Con sus hijos en la adolescencia, puedo discutir temas como estos. Y realmente créeme, con que yo pueda heredar a mis hijos el temor a Dios, el temor que yo tengo, creo que habré cumplido. Así no les deje absolutamente nada en lo material. Y oro a Dios por ello. Oro a Dios que el Evangelio, que el plan del Señor planificado desde el Génesis, establecida la promesa 700 años antes con Isaías, llegue a mis hijos también y a todos ustedes. Que podamos vivir por siempre abrazados con Cristo en el cielo, porque eso es real. Dejemos de estar fantaseando y creyendo en lo que se topa. Vivamos y creamos en lo que no se topa, que es Cristo y su reino venidero. Recordemos que Dios mismo nos salvó de nuestros pecados. El Padre derramó su sangre, derramó su sangre, y el Padre en Él cobró nuestros pecados. El Padre castigó al Hijo por nosotros, tomó su lugar. Jesús te ama tanto que Él murió por tu pecado. Claramente Jesús tomó su pecado, nuestro pecado, perdón. Claramente Jesús tomó nuestro pecado y todos los efectos del castigo, aunque Él mismo era perfectamente inocente de todo pecado. Isaías 53:5 dice: mas Él fue herido, escucha, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, cuarto, por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Cuando tú analizas las 4 palabras que te dicté, herido, molido, castigado y herido, dice que estos se refieren a cada una de las franjas, literal, que se hicieron Él a través de cualquier manera, de un puñete, de un látigo, de una lanza, lo que sea. Cada una de esas cosas que leímos ahorita, herido, molido, castigo y heridas, son infringidas por el castigo, son lesiones infringidas por el castigo, por nuestro pecado. Entonces Luis Pacha también sí tiene
en alguna de esas heridas también culpa. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y el Salmo 103:10 dice, Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Recuerden, la cruz, Jesús dijo, ya esto está consumado. En la resurrección Él dijo, mira, esto es verdadero. Y cuando va a volver, Él dice, hijo mío, espérame por favor. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Antes de terminar con el versículo 6 y 7 de Isaías 55, yo no quiero terminar esto sin antes decirte, mi querido hermano, esta reflexión es mía, es para mí. Tal vez tu corazón no es tan duro como el mío. Tal vez tú estás bien enfocado en lo que tienes que estar enfocado, pero yo no. Y antes de terminar quería decirte que en el nombre de Jesucristo, yo pido que su palabra y su poder se hagan realidad en mi vida, en la vida de todos los abuelos de esta iglesia, de todos los padres, madres, hijos y de toda su descendencia. Que la palabra de Dios realmente cumpla el objetivo por el cual Él lo dijo. Y que nosotros ya dejemos a un lado nuestros egoísmos y nuestras tonterías que impiden que Cristo haga su plan. Y quiero terminar, Isaías 55, 6, 7. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Palabra de Dios. Muchas gracias, queridos hermanos. Que tengan una linda semana. Amén. Y cantará la lengua de los mudos. Cuando tú has leído el Nuevo Testamento, tú te das cuenta de que todo esto se ha cumplido. Los ciegos reciben la vista. Estaba leyendo Mateo 20. Cuando llegan estos dos cieguitos, ¿no? Y Dios simplemente les topa los ojitos, Jesús. Y antes de eso, ellos venían corriendo, desesperados. Pero solo es palabrería para mí, ¿no es cierto esto? Hablo para mí. Y Jesús les dice, ¿qué quieren? Señor, queremos ver, dicen los dos. Y Jesús le topa los ojos a los dos y les dice que sea hecho como ustedes quieren. Y en ese momento comienzan a mirar. Cumplida la palabra de Dios que 700 años antes dijo que iba a ser Jesús. Pero nos parece tan fácil, ¿no? Hace escuchar a los sordos. Cuando lees esto en Marcos 7, increíble, ¿no? Le traen un sordo y un mudo a Jesús. Y en ese momento es que le coge Jesús y le mete los dedos en los oídos. Le mete. Y escupe su mano Jesús. Y le sobre en la lengua de él. Sus maneras, ¿no? Y en ese rato él comenzó a escuchar y a hablar como nunca lo había hecho. Pero nosotros nos enfocamos en nuestro sufrimiento y en nuestra necesidad vana. Cuando hay cosas tan importantes como estas en las que deberíamos meditar y hacernos acreedores con todo derecho, porque creemos en Jesús, de su poder y su palabra. Sana un paralítico. ¿Cuántas veces conocen ustedes esa historia? Hace hablar a un mudo. Me acuerdo de esta historia. Ustedes también la saben. El Mesías fue golpeado y desfigurado. Dice en Isaías 56, di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me mesaban. Estaba investigando qué es mesaban. Es arrancarle las barbitas.
¡Ah! Jesús tenía barba. Eso dice Isaías 700 años antes. Me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Sí sabes qué son esputos? Son gargajos que le escupieron a Jesús. Y cuando vas a Mateo, él ya vio esos hechos, él dice lo siguiente: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Cumplida la palabra del Señor. Y así está un montón de cosas que por el tiempo no vamos a tildarlas. En Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, ojo, 700 años antes. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿A qué te hace acordar este pasaje de Isaías? ¿Te acuerdas cuando Jesús salía después de ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista? Jesús después dice que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo mismo que dijo en Isaías se cumple acá. Queridos hermanos, Dios no miente. Nunca lo ha hecho. No está en su naturaleza mentir. Está en nosotros no creerle a Él porque nos pasa alguna necesidad o alguna cosa. Pues debemos desechar ese tipo de cosas nosotros. Finalmente, muchas personas desde antes y durante Isaías lo han entendido. Han entendido que Cristo es nuestro Salvador. Yo te pregunto a ti y me pregunto a mí como lo hacía cuando reflexionaba. ¿Qué tal de mí? ¿Realmente lo he comprendido? ¿He llegado a entender lo que Cristo ha hecho por mí? ¿He llegado realmente a apropiarme de sus promesas y de su poder? No, pues las necesidades, las amistades, los problemas del gobierno y tanta cosa opacan ese tipo de promesas. Pues no, es tiempo de meditar sobre el Evangelio que 700 años antes de Cristo ya fue prometido por el Señor. ¿Hemos entregado nuestra vida a Jesús? ¿Hemos llegado a establecer una guerra en contra del pecado como compromiso de llegar a ser soldados de Cristo? ¿Hemos llegado a afirmar nuestra fe en Dios? Alguna vez hablábamos de la emuná. Sí, hablamos que tenemos fe, pero es una fe un poco limitada. ¿Hemos llegado a confirmar nuestra personalidad? Tú sabes lo que es la personalidad, características que te diferencian de los demás. ¿Somos realmente diferentes a los demás? O cuando decimos cambiar el plan, o cuando decidimos nosotros cambiar el plan de Dios. Es interesante. ¿Cuándo se nos ocurrió en nuestra cabeza querer cambiar los planes de Dios para nosotros? O de nuestros hijos. U otra pregunta más importante, ¿por qué? ¿Por qué se nos ocurrió cambiar el plan de Dios, su plan perfecto y maravilloso, y poner nuestros planes limitados y tarazos ahí? Por eso nos va como nos va. Porque nos ha dado la gana de basarnos en nuestra autosuficiencia, en nuestro poder, en nuestros panas, en nuestros conocimientos. No, hermanos queridos, como les dije, yo hablo para mí. Lucho con eso, ya basta con mi autosuficiencia, porque no soy nadie, no puedo hacer nada. No puedo provocar el más, tengo una perrita en la casa, no puedo provocar el más mínimo cambio en su futuro izquierda de mi mascota, pero de mi vida. Pero Dios sí lo puede. Mi hijo dijo una frase maravillosa en el desayuno del jueves 21 de este mes. Tuve que anotarlo para compartírtelo. Y me inquietó tanto eso que dijo él, que dijo: papá, si no voy al cielo, mejor no hubiese querido nacer. ¿Sabes? Me llegó tanto que me puse a meditar en mi cuarto. Y digo, realmente agradezco a Dios porque con un muchacho como el cual debería estar peleando, como casi todos lo hacen, con la mayoría del mundo, ¿no? Con sus hijos en la adolescencia, puedo discutir temas como estos. Y realmente créeme,
con que yo pueda heredar a mis hijos el temor a Dios, el temor que yo tengo, creo que habré cumplido. Así no les deje absolutamente nada en lo material. Y yo oro a Dios por ello. Oro a Dios que el Evangelio, que el plan del Señor planificado desde el Génesis, establecida la promesa 700 años antes con Isaías, llegue a mis hijos también y a todos ustedes. Que podamos vivir por siempre abrazados con Cristo en el cielo, porque eso es real. Dejemos de estar fantaseando y creyendo en lo que se topa. Vivamos y creamos en lo que no se topa, que es Cristo y su reino venidero. Recordemos que Dios mismo nos salvó de nuestros pecados. Jesús derramó su sangre y el Padre en Él cobró nuestros pecados. El Padre castigó al Hijo por nosotros, tomó su lugar. Jesús te ama tanto que Él murió por tu pecado. Claramente Jesús tomó nuestro pecado y todos los efectos del castigo, aunque Él mismo era perfectamente inocente de todo pecado. Isaías 53:5 dice: mas Él fue herido, escucha, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, cuarto, por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Cuando tú analizas las 4 palabras que te dicté, herido, molido, castigado y herido, dice que esto se refiere a cada una de las franjas, literal, que se hicieron Él a través de cualquier manera, de un puñete, de un látigo, de una lanza, lo que sea. Cada una de esas cosas que leímos ahorita, herido, molido, castigo y heridas, son infligidas por el castigo, son lesiones infligidas por el castigo, por nuestro pecado. Entonces Luis Pacha también sí tiene en alguna de esas heridas también culpa. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y el Salmo 103:10 dice: Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Recuerden, la cruz, Jesús dijo: ya esto está consumado. En la resurrección Él dijo: mira, esto es verdadero. Y cuando va a volver, Él dice: hijo mío, espérame por favor. Romanos 10:13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Antes de terminar con el versículo 6 y 7 de Isaías 55, yo no quiero terminar esto sin antes decirte, mi querido hermano, esta reflexión es mía, es para mí. Tal vez tu corazón no es tan duro como el mío. Tal vez tú estás bien enfocado en lo que tienes que estar enfocado, pero yo no. Y antes de terminar, quería decirte que en el nombre de Jesucristo, yo pido que su palabra y su poder se hagan realidad en mi vida, en la vida de todos los abuelos de esta iglesia, de todos los padres, madres, hijos y de toda su descendencia. Que la palabra de Dios realmente cumpla el objetivo por el cual Él lo dijo. Y que nosotros ya dejemos a un lado nuestros egoísmos y nuestras tonterías que impiden que Cristo haga su plan. Y quiero terminar, Isaías 55, 6, 7. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Palabra de Dios. Muchas gracias, queridos hermanos. Que tengan una linda semana. Amén. La Iglesia Evangélica Luterana, Jesucristo Cordero de Dios. También nos puedes visitar en las siguientes direcciones: